porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y nosotros estamos vivos para venir a funcionar como lo que somos para Dios. Abran por favor la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3 versículo 22. 1 de Juan capítulo 3 versículo 22. Para adorar a Dios es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, en la plenitud del espíritu. En verdad, con su mensaje, con su palabra, con su procedimiento. Así que asegurémonos que estamos en comunión con Dios. Gracias Dios Padre por el continuo privilegio. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar del punto de vista divino venga a ser metabolizado por el Espíritu Santo para que nosotros continuemos en este paso firme hasta la cima. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Y en 1 de Juan 3:22, ¿qué dice? Todo lo que pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandatos. Pero ya estamos viendo, hemos estado observando, que para que la oración sea respondida, debe de alinearse con lo que Dios quiere para nosotros. Nos quedamos vivos porque Dios quiere algo para nosotros. Nuestros primeros padres fueron creados porque Dios quería algo para ellos, en su amor, pero eran libres. Y lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta, y ellos utilizaron su libre albedrío para rechazar el amor de Dios desobedeciendo. ¿Y qué pasó? Entró en acción. La justicia, murieron espiritualmente. Pero Dios amó a nuestros primeros padres y a todo el género humano de tal forma, en tal medida, que ya estaba todo programado. Por eso en Génesis 3:15 le dice a Lucifer, habrá enemistad entre tu descendencia y la descendencia de una mujer. Y nosotros somos la descendencia del pecado. Y la descendencia de una mujer es la persona única del universo, en su humanidad. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandatos, sus instrucciones, en lo que se refiere a residencia, función y momentum. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esto entonces obviamente nos tiene que llevar a una categorización, y esa categorización tiene que ver con la doctrina de la oración. En nuestra página 9. La oración demanda ciertos principios básicos para entender cómo debemos funcionar en ella. Y hemos estado viendo punto por punto, en lo que se refiere a la vida social con Dios, pros eujomai. Y estamos en nuestra página 78, a punto de terminar este extraordinario documento. Provisión divina de la oración, y en nuestro punto 19, la oración o la vida social con Dios en la plenitud del Espíritu es motivada por el amor por Dios. En nuestro crecimiento espiritual, nosotros nos empezamos a dar cuenta que Dios nos ama. Nos lo dice, pero lo empezamos a vivir. Y en la medida que empezamos a vivir
el hecho de que Dios nos ama, empezamos a desarrollar un amor recíproco por Dios a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Y en esa forma, al empezar a amar a Dios, empezamos a amar al género humano impersonalmente. Y eso nos lleva a compartir la felicidad de Dios y a estar funcionando como lo que somos para Dios, con el apetito para exponernos a la palabra de Dios. La oración es motivada por el amor por Dios. Salmo 118, 24. Este es el día que el Señor ha hecho. ¿Cuándo? Y mañana va a ser ese. Gocémonos y seamos en una superabundancia de felicidad. Y en la medida que nosotros tenemos una relación íntima con Dios, experiencial, vamos a saborear más esa felicidad. La oración que prevalece o continúa, pero tenemos que entender entonces qué es la oración. Pros euchomai. Pros es una preposición cara a cara. Euchomai es desear. Deseamos cara a cara, o sea, deseamos lo mismo que Dios desea. Cuando eso sucede, entonces nosotros vamos a saborear cada momento de cada momento, en máxima adversidad y en máxima prosperidad. La oración que prevalece o continúa es una parte de nuestra vida y lo más que viene a ser una parte de nuestra vida, lo más que vamos a encontrar la más grande felicidad y beneficio que la vida ofrece. Estamos aquí porque Dios tiene un plan y Dios quiere que vengamos a saborear la máxima felicidad habiendo nacido de nuevo y habiéndonos expuesto a la palabra de Dios. La máxima felicidad que el plan de Dios ofrece. El éxito en la vida social con Dios demanda éxito en la vida espiritual. Y el éxito de la vida espiritual tiene que ver con percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Y en la medida que viene a ser un estilo de vida, nos vamos dando cuenta del poder que estamos alcanzando para trascender las circunstancias y para platicar con nuestro Padre. Solamente del hacer de la doctrina bíblica la prioridad número 1 en nuestras vidas. Ahora, eso va a venir a consecuencia de un apetito. No porque ahora sí me lo voy a proponer. No. No te propongas lo espiritual. En la medida que estamos en la plenitud del Espíritu, porque citamos nuestro pecado, vamos a tener el apetito para exponernos a la palabra de Dios. La percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios para Dios viene a ser la restauración de una persona y de una nación. La prosperidad de una nación es para que el punto de vista divino circule. Ahora, una nación va a prosperar en la medida que individuos en esa nación estén con el apetito de la palabra de Dios, o sea, habiendo nacido de nuevo y estando en comunión. La oración, entonces, esto es exacto y preciso. Esto no es cosa de inspiración. Esto no es cosa de proponerse uno, es una motivación sobrenatural. No tiene sentido que una persona se exponga tanto a la palabra de Dios, a menos que sea algo fuera de lo natural.
Y eso es lo que sucede con el modo de vida cristiano. El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales, la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Aquí tenemos que orientarnos que estamos vivos para crecer y crecer y crecer, y eso nos va a llevar a saborear la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad no tiene nada que ver con cosas, ni con situaciones, ni con personas, sino tiene que ver con una relación íntima con Dios. La oración que prevalece es la función más alta. Ahora, ese concepto de prevalece es la continua oración. Pero la continua oración tiene que ver con el estar platicando con nuestro Padre. La oración que prevalece es la función más alta de la vida espiritual. Dios nos ha dado la más grande función. Él nos ha dado la oración que prevalece para que lo honremos y le glorifiquemos en máxima felicidad. Esto es cosa de hacer sacrificios. Esto es delicioso. En la medida que vamos creciendo y creciendo. Delicioso hablar con nuestro Padre. Delicioso el exponernos a la palabra de Dios. ¿Puede haber algo más exquisito y más fantástico? Nada se le acerca. La oración o la vida social con Dios que prevalece trabaja para aquellos que están en el combate, aquellos con serias enfermedades y para nuestros amigos y seres queridos. Si funcionamos en el reto de la oración, en el reto de la oración continua, entonces la declaración en este salmo viene a ser una realidad. No hay sustituto para la oración que prevalece, pero es algo que nos motiva a estar platicando con nuestro Padre. No hay que tener cierta postura y repetir ciertas frases. La oración continua es esencial. Salmo 101, que nos dice, Salmo de acción de gracias. Sean motivados a gritar 2 gritos de victoria a Jehová, toda la nación cliente. Una nación cliente es una nación que ha sido el producto de nacidos de nuevo, obedeciendo la ley y funcionando como lo que son para Dios, y eso trae la prosperidad. Los gritos de victoria es el cantar armonioso de felicidad. Los gritos de felicidad son motivados por victoria sobre cualquier función de abuso, de terrorismo, como resultado de victoria militar, y el poder de la oración que prevalece es lo que trae el continuo exponerse a la palabra de Dios. De otra forma, si no nos estamos exponiendo a la palabra de Dios en una forma, en un estilo de vida, nosotros no vamos a tener oración que prevalece. Ahora, oración que prevalece es porque nos fascina estar hablando con nuestro Padre. La nación que haya tenido victorias a través de la combinación de su ejército y la vida espiritual de los creyentes en ese ejército. De ahí viene la prosperidad. Nomás tenemos que ver la historia. Un máximo número de nacidos de nuevo vienen a ser guerreros en la defensa de su nación, con gran placer, con gran dedicación. No existe nada más alto que un soldado y un policía, porque ellos están ahí para defender a la nación de los abusos de la libertad. ¿Y la libertad para qué es? La libertad es para poder ir a clase de Biblia. Para eso es la libertad. Y en la medida que individuos se exponen a la palabra de Dios,
la prosperidad empieza a fluir a consecuencia de la obediencia de la ley. Como resultado del poder de la oración que prevalece, toda la nación ha venido al punto de felicidad a consecuencia de la liberación, cuando una nación ha estado bajo ataque. La oración de liberación es mencionada en 2 de Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo, referencia a nacidos de nuevo, si mi pueblo, que son llamados por mi nombre, o sea, si mi familia, se humillan a sí mismos, y el humillarnos a nosotros mismos es el responder a la iniciación divina. Se humillan a sí mismos y oran, que es orar, y tienen una relación íntima con Dios, y buscan mi rostro a través de 1 de Juan 1:9, cuando están en pecado, y se vuelven de sus malos caminos, que tienen que ver con estar funcionando afuera de comunión, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su nación. Nosotros estamos vivos para venir a funcionar como lo que somos, pero no para nosotros ni para otros, sino como lo que somos para Dios. Pero esto requiere recursos sobrenaturales, la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Requiere una dedicación, un estilo de vida, en donde tenemos hambre y no existe nada más delicioso que exponernos a la palabra de Dios. Y empezamos a ver sus beneficios y su poder. El amor de Dios, que no falla, responde al uso fiel del poder de la oración que prevalece. Ahora, la oración que prevalece es esa vida social con Dios. No hay que estar repitiendo frasecitas. Es el estar en la plenitud del Espíritu, funcionando como lo que somos para Dios y teniendo una vida social con Dios, obedeciendo, exponiéndonos a la palabra de Dios. Y cuando nos resbalamos y nos caemos, citamos nuestro pecado y regresamos. El amor de Dios que no falla responde al uso fiel del poder de la oración que prevalece. Para que tengamos en cuenta que cada segundo que estamos fuera de comunión es tiempo tirado a la basura, en donde además corremos el peligro de contagiarnos de lo cósmico y de tomar decisiones que van a producir otras decisiones y nos pueden llevar a el pecado hasta la muerte. Tú tienes que estar motivado para servir a Dios, para servir al Señor. Y el servicio más grande que hay es la comunicación de la palabra de Dios, para que otros vengan a exponerse a la palabra de Dios. Tú tienes que estar motivado para entrar a servir en el ejército y para vivir la vida espiritual. Es una motivación. ¿Quieres ser un soldado y un policía? Porque es un honor. Es de esa motivación. ¿Y por qué es un honor? Porque va a proteger la libertad de algunos para que puedan ir a su clase de Biblia. No existe nada más importante. O para que puedan estar en sus casas leyendo su Biblia o exponiéndose a la palabra de Dios en diferentes formas. Es de esta motivación que vienen los gritos de gran victoria y de felicidad
que van con la victoria. Y ese es gritos de victoria en el alma. Nosotros tenemos victoria en la oración que prevalece. Pero no son una serie de frases, es una vida social con Dios, platicando con nuestro Padre, teniendo el hambre porque ya va a empezar la clase de Biblia o ya tengo que agarrar el autobús o el tren o irme caminando. Oración que prevalece combinado con la victoria que es a través de eso que un ejército funciona en el campo de la batalla. Los gritos de felicidad pertenecen al Señor, los nuestros, quien ha provisto la base para nuestra victoria. Estamos vivos porque Dios quiere que seamos felices. Y la felicidad no tiene nada que ver con irnos a determinado país. La felicidad no tiene nada que ver con trabajar en algún lado o con tener algo en la bolsa. La verdadera felicidad tiene que ver con una relación íntima con Dios. Y la vamos saboreando, nos vamos dando cuenta. La oración que continúa en nuestra vida es un gran poder. Nosotros tenemos que estar motivados para esta oración. El desastre viene, el desastre llega para que Dios pueda proveer beneficios de su amor que no falla. Y Dios va a proveer en ocasiones desastres, provisto por Dios, a la medida. Nada sucede sin autorización divina, así que todo es a la medida. Un corona es algo que Dios permitió o produjo. Porque Dios no dijo qué barbaridad, y ahora ahí está el corona, y ahora qué hacemos. Nada sucede sin autorización divina. Esto tiene que venir a ser bien claro. La solución de Dios está relacionada a la respuesta de Dios. Nosotros tenemos que estar motivados para estar teniendo una vida social con Dios. Y este es un proceso normal y natural de crecimiento espiritual, cuando nosotros decidimos estar en la plenitud del Espíritu. El desastre viene para que Dios pueda proveer beneficios de su amor que no falla. Para algunos que no han nacido de nuevo, es el beneficio más grande. Cree en Jesucristo y será salvo. Para los nacidos de nuevo, para que vengan a funcionar como lo que son para Dios. La solución de Dios está relacionada a la respuesta de Dios, a la oración que prevalece, a la continua plática con nuestro Padre. Y esa plática va a tener diferentes niveles de madurez. Y la madurez va a ser el producto del crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es el producto de un estilo de vida. Creyentes que entienden el poder de Dios, entienden el poder de la oración. Y la oración continua, la oración que prevalece. Pero tenemos que entender que oración que prevalece es el estar teniendo una vida social con Dios. Salmo 102, que dice: continúen sirviendo a Jehová con una superabundancia de felicidad. Vengan ante Él canto de alegría. Vengan ante Él con canto de alegría. La superabundancia de felicidad funciona en la vida espiritual de los que son miembros de un ejército y en aquellos que son civiles. Aquí no importa nuestro sexo, nuestra condición social, nuestra condición económica. Nosotros somos invisibles. Nuestra alma, ¿qué es? Conciencia de que existimos, mentalidad y voluntad. Y esa conciencia de que existimos debe de estar saturada
del punto de vista divino. En el marco de referencia, centro de memoria, centro de vocabulario, centro de normas y estándares, para que nosotros continuemos avanzando y avanzando. Nosotros estamos vivos para funcionar como lo que somos para Dios. Hay dos formas en las cuales una nación cliente puede ser librada del terrorismo. El poder de la vida social con Dios que prevalece y un ejército bien entrenado, obviamente. Nosotros podemos continuar sirviendo al Señor con el poder de la oración que prevalece. Y lo único que tenemos que hacer es estar en la plenitud del Espíritu. Y ahí vamos a seguir, crece y crece y crece. Y en la medida que nosotros crecemos, nos vamos apropiando más y más de los activos que han sido separados para ser apropiados. Y en esa forma continuamos, crece y crece y crece. Ahora, las resbaladas ahí van a estar. El que diga que no se resbala es un mentiroso. El que diga que no peca es un mentiroso. El pecar es actuar independientemente de Dios. El creyente que responde a la gracia de Dios, ¿qué es la gracia? Todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros, en las bases de la cruz. La salvación es por gracia. Si Cristo no hubiera gritado Tetelestai, no habría salvación. Es un regalo. Y por eso es interesantísimo ver todo el sistema en donde la única forma de engancharnos con el regalo es a través de alguna función no meritoria. Porque por gracia son ustedes salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y la salvación es un regalo. ¿Y cómo nos enganchamos con la salvación? A través de un sistema no meritorio que es la fe. El nacido de nuevo responde a la gracia de Dios en tiempo de victoria a través del poder de la oración que prevalece. Ahora, esta oración que prevalece, recordemos lo que es. Es el continuo estar en comunión con Dios, platicando con nuestro Padre. En tiempo de victoria, a través del poder de la oración que prevalece, tiene la más grande felicidad el nacido de nuevo. Y en la medida que continuamos creciendo y creciendo y creciendo y teniendo una relación experiencial más íntima con Dios, porque entendemos más el programa, lo platicamos más con Él, entonces nuestra felicidad viene a ser más intensa. Tiene la más grande felicidad y oportunidad para liberarnos cuando nos metemos en una serie de peligros y conflictos. Cuando ganas una guerra contra el terrorismo como nación cliente, una nación cliente es una nación, el concepto de cliente era un término utilizado durante el Imperio Romano para definir una provincia cliente. Era una provincia que dependía de Roma. Una nación cliente es una nación que por el número de nacidos de nuevo, inhalando y exhalando la palabra de Dios, están dependiendo no de Roma, sino del tercer cielo. Este es el día que Jehová ha hecho. Tengamos felicidad interna. Y felicidad interna tiene que ver con la vida espiritual. Porque vamos a normal tener la tendencia de pensar que la felicidad pues tiene que ver con cosas y con situaciones y con circunstancias. Esa es una felicidad, pero esa es una felicidad circunstancial. Nosotros no estamos aquí para tener una felicidad circunstancial.
Nosotros estamos aquí para tener una relación íntima con Dios, que es una felicidad sobrenatural. El amor de Dios que no falla existió en la eternidad pasada, antes de la creación de los ángeles, antes de la creación del cosmos y del género humano. Pero vino a ser operacional durante el tiempo cuando Jesucristo fue a la cruz, en una forma dramática, proveyendo salvación a cualquiera que creyera en él. El amor de Dios que no falla, el amor de Dios que no falla, está relacionado a la doctrina metabolizada. Y la doctrina metabolizada es el producto de haber estado en la plenitud del Espíritu, haber tenido el apetito para la palabra de Dios, tomar los pasos necesarios para llegar o para aprender el aparato, y en la plenitud del Espíritu permitir que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra. Y en esa medida continuamos creciendo y creciendo. El amor de Dios que no falla existió en la eternidad pasada, pero vino a ser operacional durante el tiempo, cuando Jesucristo fue a la cruz, proveyendo salvación a cualquiera que creyera en Él. Cualquiera. Nosotros vamos a tener la oportunidad de discriminar. El que diga que no discrimina es un mentiroso. Todos vamos a discriminar en alguna forma, por condición social, por condición económica, por atractivo. Eso es parte de nuestras limitaciones. Pero en la medida que crecemos espiritualmente y empezamos a ver al género humano como Dios lo ve, los niveles de discriminación empiezan a disminuir. Nosotros, miembros del género humano, estamos aquí vivos para beneficiarnos del plan. Entonces, es importante cada uno de estos puntos. El amor de Dios que no falla, relacionado con el punto de vista divino metabolizado, el cual nos es dado con el poder de la oración que prevalece. El amor de Dios que no falla en la eternidad pasada está relacionado a un sentido personal de destino. Y el sentido personal de destino implica que nosotros entendemos quiénes somos, pero no para nosotros ni para otros, sino quiénes somos para Dios. A consecuencia de haber estado inhalando el punto de vista divino y haber empezado a darnos cuenta que Dios nos ama y a funcionar como lo que somos para Dios. ¿Y qué somos? Hijos, herederos, sacerdotes, embajadores. Y por eso se requiere concentración. El amor de Dios que no falla en la eternidad pasada está relacionado a un sentido personal de destino, a consecuencia de la autoestima espiritual. Tú vas a tener un sentido personal de destino cuando tengas el amor de Dios que no falla en tu estado de conciencia. Y el estado de conciencia tiene que ver con marco de referencia, centro de memoria, en donde nos orientamos a quiénes somos. En el centro de memoria nos orientamos a quiénes somos para Dios. Y en esa forma tenemos otros departamentos, como un departamento de categorías, un departamento de normas y estándares. En la medida que nosotros funcionamos como lo que somos para Dios, empezamos a saborear esa condición. Concentración con la persona de Jesucristo es uno de los efectos. Fíjense,
El amor de Dios que no falla en la eternidad pasada está relacionado a, uno, un sentido personal de destino. No tenemos que preocuparnos de nada. Debemos estar atentos a estar en la plenitud del Espíritu. Sentido personal de destino. Tú vas a tener un sentido personal de destino cuando tengas el amor de Dios que no falla en tu estado de conciencia. Por eso es tan importante y tan interesante tener estos conceptos. De otra forma, pues no vamos a entender. Y, a consecuencia, entonces, del amor de Dios que no falla en la eternidad pasada, este está relacionado al sentido personal de destino, a la concentración con la persona de Jesucristo, al compartir la felicidad de Dios, a la máxima glorificación de Dios. Tenemos la oportunidad de glorificar a Dios. Ahorita estamos glorificando a Dios. Cuando estamos en la plenitud del Espíritu, en el autobús, si estamos en la plenitud del Espíritu, estamos glorificando a Dios en su plan, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Concentración con la persona de Jesucristo es esencial. Compartir la felicidad de Dios en la máxima glorificación de Dios y la función del poder de la oración que prevalece. Estos son el producto de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Y nosotros estamos aquí ahorita porque tuvimos el hambre. La nación es perpetuada a través de la gracia de Dios, a través de estar sirviendo al Señor con una superabundancia de felicidad y el poder de la oración que prevalece, que es lo que estamos viendo. La oración que prevalece es algo perfectamente lógico y normal si entendemos ese proseuchomai, porque la oración que prevalece nos está diciendo que estamos en la plenitud del Espíritu y en la plenitud del Espíritu vamos a estar platicando con nuestro Padre. Y esa es la oración que prevalece. Pero por eso estudiamos una serie de puntos y ahorita vamos a entrar a un resumen para que veamos todos los puntos que estudiamos, para que no se nos olvide este increíble evento al que tenemos la oportunidad de gozar. Dios motiva victoria bajo los principios relacionados a nuestra vida espiritual. ¿Y la vida espiritual qué es? La plenitud del Espíritu. Toma un instante, siente tu pecado. Esa es la vida espiritual. En la vida espiritual, nosotros vamos a tener hambre por la palabra de Dios. Vamos a tener hambre para platicar con nuestro Padre. Ahora, todos estos puntos tienen que ver precisamente con el amor por Dios. Continúen sirviendo a Jehová con una superabundancia de felicidad. Vengan ante Él con canto de alegría. Y entonces ahí viene la superabundancia de felicidad y todas las expresiones de estar funcionando como lo que somos para Dios. Uno de los factores al estar funcionando como lo que somos para Dios, en la plenitud del Espíritu, es el continuar sirviendo al Señor. Continuar sirviendo al Señor significa que nosotros debemos crecer espiritualmente. Nos lo dice muy claro. Crezcan en gracia. ¿Y eso qué es? Crezcan en todo lo que Dios ha provisto. Vamos a crecer en orientación al plan de Dios, con lo que Dios ha provisto. No vamos a
a crecer por nuestra disciplina. Vamos a crecer porque vamos a estar apropiándonos del punto de vista divino, utilizando recursos divinos, continuando sirviendo al Señor. Significa que nosotros debemos crecer espiritualmente a través de la percepción, metabolización, todo un proceso. Si recuerdan, primera de Corintios 2:14, dice, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, pues éstas se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural es el hombre psúquicas, que viene de psuque, es el hombre alma. Cuando estamos funcionando fuera de comunión, somos el hombre alma. O la mujer alma, pero hombre desde el punto de vista de humano. Y podemos estar tirando nuestra vida a la basura, pensando que estamos vivos para ser buenos. No estamos vivos para ser buenos. Estamos vivos para crecer en orientación al plan de Dios. Y ahí vamos a tomar decisiones que nosotros mismos nos vamos a sorprender de las decisiones que tomamos, porque las tomamos con una energía, no energía personal, sino la energía de la plenitud del Espíritu. Entonces, el continuar sirviendo al Señor significa que nosotros debemos crecer espiritualmente a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Hay que aplicar este punto de vista. Y Dios nos va a dar las oportunidades. Aplicación de la doctrina bíblica. Y lo podemos hacer nada más leyendo el periódico. Sobre todo en estos días. Tenemos una serie de eventos para aplicar el punto de vista divino. Y ver una serie de eventos que están sucediendo. Y verlos como algo interesante. Porque vamos a ver también eventos que van a acelerar o van a restringir una serie de movimientos. Porque el propósito divino es que los miembros del género humano vengan a nacer de nuevo y una vez que nacen de nuevo a crecer en orientación al plan de Dios. Por lo cual nosotros tenemos que aprender el poder que viene de la vida social con Dios para trascender circunstancias. La superabundancia de felicidad y el amor de Dios que no falla, que pertenece a cada uno de nosotros, es el producto de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Pero nosotros no vamos a recibir las bendiciones y soluciones que vienen de Dios, sino hasta que desarrollemos en nuestra alma los conceptos que vienen de esas cosas y que venga a ser un crecimiento espiritual a través de inhalar y aplicar, inhalar y aplicar. La superabundancia de felicidad, que es para lo que estamos vivos, resulta de varias funciones que interactúan en el tiempo del desastre, tales como la vida social con Dios, que prevalece, y el punto de vista de reciprocidad, el cual trae la doctrina bíblica del alma del creyente al campo de batalla. Estamos aquí para estar alertas y en la plenitud del Espíritu, porque Dios va a permitir y a producir una serie de eventos para que nosotros continuemos creciendo a fin de apropiarnos de todo lo que ha sido colocado para que nos apropiemos de él. Salmo 103. Reconozcan que Jehová mismo es Dios. Es Él quien nos ha hecho. Y no nosotros, a nosotros mismos.
nosotros somos su pueblo, o nación, o gente, o personas. Somos sus personas, somos su gente, somos su pueblo. Y las ovejas de su prado, una vez que nacimos de nuevo, venimos a ser las ovejas de su prado. Salmo 104. Entren por sus puertas con acción de gracias y en sus atrios con reconocimiento. Denle gracias, reconozcan, saluden su persona. Pero esto requiere estar en la plenitud del Espíritu. De otra forma, es una serie de pantomimas. Salmo 105. Porque Jehová es bien absoluto para siempre es su amor que no falla. Ahí está la palabra misericordia que vemos en el Antiguo Testamento. En el hebreo es kesed, que significa amor que no falla. Su fidelidad es para todas las generaciones. Si vemos bebés llegando, es para ellos. Y algunos hoy están saliendo de aquí, fue para ellos. La frase "el Señor es bien absoluto" es una referencia al principio del liderazgo divino y del poder de Dios. Y los beneficios que demanda nuestro respeto. El respeto que nosotros vengamos a tener por Dios va a ser el producto de la percepción, metabolización e inculcación. Por lo demás, en el flujo del estado de conciencia del alma, saludamos a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por todo lo que han hecho, por todo lo que han hecho por nosotros. Nada más el estar reunidos ahorita con esta serie de inventos nos proporciona información para continuar en este paso, con paso firme. Por lo tanto, en el flujo del estado de conciencia del alma, saludamos a la Trinidad por todo lo que han hecho por nosotros. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El amor de Dios es la fuente de nuestra liberación. Fíjense como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios es la fuente de nuestra liberación en cada generación de la historia. Es la fuente de nuestra superabundancia de felicidad. Cuando los nacidos de nuevo reconocen la liberación del Señor, de la fuente de su amor, que no falla, ellos van a expresar ese reconocimiento en el saludo del cantar la superabundancia de felicidad. Y podemos andar sin zapatos, en el desierto, en máxima felicidad. Ahora, todo esto ha sido registrado porque Dios quiere que crezcamos en orientación a su plan. Ahora, importantísimo que recordemos esta increíble categorización, que es la categorización de la oración. Bingo. Ok, entonces vamos a ver en una pasada, para terminar, lo que hemos visto en 79 páginas. 1. La introducción. La oración demanda ciertos principios básicos para entender cómo debemos funcionar en la oración. O sea que la oración no es un medio de contratar a Dios para que haga lo que queremos. La oración tiene que ser compatible con la voluntad y con el protocolo divino, y no con nuestra voluntad y nuestros deseos. Punto 2.
Definición y descripción. La oración es esa función del sacerdocio. Somos sacerdotes. ¿Y eso qué significa? Que nos representamos a nosotros mismos, no representamos a nadie y nadie nos representa a nosotros. La oración es esa función del sacerdocio real, por medio del cual el nacido de nuevo de esta dispensación tiene el acceso y el privilegio para presentar dos categorías de solicitudes a Dios Padre: peticiones y oraciones de intercesión. O sea, peticiones para uno mismo y peticiones para otro. Punto número 3. Oraciones de intercesión es oraciones por otros. Ahora, en este punto de acá, en la petición, hay peticiones que van enlazadas con un deseo. ¿Cuál es el deseo? Analicemos a veces que pedimos algo. ¿Cuál es el deseo y cuál es la petición? Y vimos cómo hubo peticiones en que, hubo oraciones en que se negó la petición y se negó el deseo. Hay algunas que el deseo no fue provisto, pero la petición sí. Entonces les invito para que regresen a la doctrina y vean el punto número 2. Oraciones de intercesión. La oración especial es un mandato de Dios. La oración es un mandato para todas las dispensaciones, porque es un placer. Mientras el mandato para la oración precede la existencia de la edad de la Iglesia, como aparece en algunos pasajes del Antiguo Testamento, los récords del Nuevo Testamento tienen un mandato separado relacionado con la oración. O sea que la oración ha estado aquí desde el principio de los tiempos, que es vida social con Dios. Punto número 4. La oración más efectiva está relacionada con la adultez espiritual. Confianza y efectividad en la oración existe cuando el nacido de nuevo ha avanzado a la adultez espiritual. Punto número 5. Porque entendemos más la mecánica y entendemos más lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es muy fácil. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que crezcamos en orientación a su plan y en el conocimiento de la persona de Jesucristo. Punto número 5. La oración efectiva está relacionada a la niñez espiritual. Desde la niñez espiritual podemos ser efectivos en la oración. Lo único es que hay que cumplir ciertos principios, cierta mecánica. Punto número 6. ¿Por qué es que las oraciones del creyente no son respondidas? Y la razón fundamental es porque la persona está controlada por su naturaleza de pecado. Punto número 7. La mecánica o procedimiento de la oración. La oración pública debe ser corta y sin repeticiones. O sea, algo al punto. Y hay una serie de ejemplos ahí. Punto número 8. Hay oraciones especiales. Por ejemplo, el pedir que la comida sea santificada es pedir que sea separada. Para que si hay algo que nos pueda hacer daño, sea removido. Esa es una oración especial. Punto número 9. La oración y el protocolo divino son el procedimiento correcto y preciso. Hay un procedimiento correcto y preciso. Punto número 10. La dinámica de la oración intercesora. La oración de Elías en el Monte Carmelo fue un ejemplo. Demuestra el poder de la oración intercesora para la nación. Punto número 11. Hay 4 categorías de petición en la oración, pero cada oración debe de estar armada con que remueva algo para que los deseos de Dios se lleven a cabo.
Y los deseos de Dios, ¿cuáles son? Que crezcan en orientación al plan de Dios. Hay 4 categorías de petición en la oración. Petición es oración por uno mismo, intercesión es oración por otros, y hay 4 diferentes categorías, para que las vean ustedes. Yo quise hacer un resumen rápido antes de cerrar. Punto número 12. 12, la extensión de la oración, que no podía ser respondida en el jardín de Getsemaní, fue la oración de nuestro Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos de mi liberación son las palabras de mi clamor. Y ahí hay una gran información que Dios quiere que tengamos. Y no fue respondida porque Cristo estaba ahí para pagar por todos los pecados del género humano. Y Dios Hijo estuvo dispuesto a restringir el uso independiente de sus atributos divinos. Y eso lo vimos con bastante detalle. Punto número 13. El principio de la gracia en la oración. En su acercamiento a Dios, en oración, el nacido de nuevo debe de funcionar compatible con el nombre donde la oración es recibida, o sea, en comunión con Dios. Punto número 14. Oración y la solución de problemas. En 2 Corintios 12:9, nuestro Señor le dice a Pablo, ¿por qué es que la oración no es la solución del problema? Y ahí vimos el aguijón en la carne, donde nos metimos con bastante detalle, donde le dijo, bástate mi plan, porque mi poder viene a ser operacional cuando eres débil. Punto número 15. Varias de las oraciones de Pablo son modelos de qué fantástica y poderosa la oración puede ser. Y entonces vimos a Efesios 3:14 y otros más. Punto número 16. Oración relacionada al pecado hasta la muerte. Ese es interesantísimo. En donde nos dice que no oremos que se remueva algo de una persona para que nada más se le remueva. Que se remueva para que venga a crecer espiritualmente. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en la persona del Hijo de Dios, a fin de que ustedes conozcan que ustedes tienen vida eterna. Y eso tiene que ver con oración relacionada al pecado hasta la muerte. Punto número 17. Dios tiene el monopolio en el responder a las oraciones. Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, creyendo, ustedes la recibirán. Pero obviamente dentro del programa divino que vimos y repetimos una y otra vez. Punto número 18. Provisión divina de oración para Job. Job tuvo la oportunidad de demostrar el poder de la oración que prevalece a través de seguir las instrucciones y orando por sus 3 amigos. Punto número 19. La oración es motivada por el amor por Dios. Este es el día que el Señor ha hecho. Tengamos en cuenta, cada segundo que está sucediendo ahorita es porque está siendo administrado y provisto por Dios. Este es el día que el Señor ha hecho. Gocémonos y seamos en una superabundancia de felicidad. La oración que prevalece o continúa es una parte de nuestra vida. Y lo más que viene a ser una parte de nuestra vida, lo más que vamos a encontrar la más grande felicidad y bendición que la vida ofrece. Gracias Dios Padre por el increíble y maravilloso programa diseñado desde antes de la creación del universo para que nosotros continuemos percibiendo, metabolizando y aplicando la palabra de Dios.
Te pedimos que todo lo que acabamos de ver venga a ser metabolizado para que continuemos avanzando. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.